Entonces, les damos la bienvenida a todos y todas. Hoy contamos a nuestros asambleístas, 17 en este momento. Hoy contamos con la presencia de José Luis Martí. José Luis Martí es de España y tiene una gran trayectoria tanto en democracia deliberativa como en innovación. Es profesor asociado de Derecho y Filosofía de la Universidad de Pompeu Fabra Barcelona. Ha sido investigador sobre teoría democrática, gobernanza, innovación. Ha publicado unos artículos y varios libros precisamente sobre el tema que vamos a tener hoy, que es democracia deliberativa. Y ha sido analista también, analista político. Entonces, José Luis, te damos la bienvenida. Si quieres hablar algo más sobre ti, está perfecto. Y le damos el espacio después de que saludes a Felipe Yaindija. Sí, buenas tardes. Es un placer, para mí es un gran placer estar con ustedes hoy. La única parte negativa es que me encantaría poder estar en Bogotá físicamente y poder estar en el mismo espacio para tener una charla seguro más fluida todavía, más tranquila, más relajada. Pero bueno, es un placer en cualquier caso estar en la distancia con todos ustedes y compartir un poco algunas ideas y algunos consejos que podría darles para preparar bien las asambleas que tienen por delante. Como contaba Laura, yo llevo más de 20 años investigando sobre teoría de la democracia, sobre democracia deliberativa, sobre innovación democrática y también sobre innovaciones concretas como esta de las asambleas ciudadanas, que son tan interesantes y tan importantes. Después seguro que tendremos ocasión de hablar sobre ello. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis, y bienvenido a este espacio tan enriquecedor, donde vamos a aprender qué es deliberar. Y vamos que nos cuente Felipe Indira un poco sobre la deliberación que vamos a tener el 5 de diciembre y el 12 de diciembre aquí en Bogotá y cómo lo vamos a hacer. Entonces, Felipe Indira tiene la palabra. Muchas gracias, Laura. Creo que no puedo compartir pantalla. Ya te habilito. Vale, perfecto. Ya estás. Bienvenidos. Okay. Quienes se acaban de ingresar, bienvenidos y bienvenidas. Felipe, lo único que ahora que eres anfitrión tú tendrás que ir admitiendo tú a los nuevos participantes. Así tendré, caramba. Porque lo he estado haciendo yo en los últimos minutos. No te dejes a ninguno afuera. Espero poder realizar esa tarea. Yo francamente creo que puede haber problemas. A ver. Felipe, tengo a una ciudadana que está levantando la mano, que es Diana. Si te parece, le doy la palabra antes de que empieces. Por supuesto, Diana. Diana Piedrahita, bienvenida, tienes la palabra, que estás alzando la mano. Diana Piedrahita. No, que se equivocó. Bueno, sí, se equivocó. Bueno, entonces vamos a hacer, esto va a ser una manera de diálogo, entonces nos escriben por el chat, recuerden en el chat pueden decirnos a qué comisión pertenecen, el nombre de la comisión o el número, contarnos su nombre y de qué localidad, en qué localidad están, ¿listo? Vamos a contar, Felipe les va a contar un poquito sobre nuestra Asamblea Ciudadana y el ejercicio de democracia deliberativa que vamos a tener este tiempo, el 5 de diciembre y el 12. Entonces, Felipe, tiene la... Muchas gracias. Entonces, va a ser una presentación muy breve y la haremos con Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como ya lo hemos expresado en los grupos de WhatsApp, digamos que son una forma de calentamiento para las deliberaciones que vamos a tener a partir del 5. Aunque ya en el WhatsApp estamos teniendo formas de conversación, porque
ya estamos intercambiando materiales, ya estamos conociéndonos, presentándonos. Y por supuesto, estas charlas también son una forma de deliberación con expertos, donde ustedes han podido hacer preguntas, plantear observaciones, preocupaciones. Todo esto forma parte de la Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá. Bien, yo lo primero que les quisiera decir es que las asambleas ciudadanas son un modelo ensayado en el mundo desde hace ya algunas décadas en otros países del mundo. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestra democracia, para mejorar nuestra democracia. Todos los días escuchamos en las noticias y escuchamos hablar de populismo, de manipulación, de falta de diálogo, de polarización, de una dificultad inmensa para llegar a acuerdos, dialogar con tranquilidad. En Colombia, además, hemos tenido esa dificultad. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué hacemos para solucionar esto? ¿Qué podemos pensar para hacerlo mejor? ¿Cómo la democracia puede perfeccionarse? Y una respuesta es esta. Una respuesta es los mecanismos de democracia deliberativa que utilizan el sorteo, y que priorizan la buena deliberación. Entonces, las asambleas ciudadanas en el mundo, y esta particularmente que se hace por primera vez en Colombia y en Bogotá, yo les garantizo, yo no es que sea muy futurólogo y no me atrevo a decir qué va a pasar en 80 años, pero vamos a ver. Yo tengo la convicción de que al final de nuestras vidas, esto que hoy apenas es un ensayo y un primer ejercicio, será parte de la rutina de las democracias, de la democracia colombiana y de las democracias en el mundo. Y ustedes podrán decir que fueron los primeros asambleístas seleccionados de forma aleatoria en Colombia. Como si alguien dijera, yo fui el primero en formar parte del Congreso de la República, o yo fui el primero en ocupar esta posición. Yo creo que este tipo de instituciones han llegado para quedarse. Miren, quiero mostrarles algunas imágenes de asambleas como esta, pero en el mundo. Tienen en la esquina superior izquierda un ejemplo en Canadá, abajo en Irlanda, a la derecha en Francia. Y ustedes ven estos rostros y ven estas personas y dicen, bueno, pero ¿quiénes están aquí como en estos grandes? Claro, en esa época, pues no había, en esa época, no, ya hablamos de la prepandemia como si fuera hace un siglo, pero cuando no había enfermedad, la presencialidad, por supuesto. Si no fuera por la pandemia, nosotros en este momento estaríamos en el propio cabildo del Consejo reunidos. Pero entonces, fíjense quiénes están aquí, ¿no? Uno dice, bueno, son políticos, ¿quiénes son? ¿Son periodistas? No, son ciudadanos y ciudadanas. Ustedes ven personas de todas las edades, de ambos géneros, de distintas razas, de distintos lugares, como ustedes en la Asamblea Ciudadana de Bogotá. Ustedes también fueron escogidos de forma aleatoria. Entre 2 millones de registros telefónicos, algo así como 2 millones de registros telefónicos, apareció el registro telefónico de ustedes. Y el Centro Nacional les hizo una llamada y les preguntó si quieren participar. Algunas personas dijeron, no quiero participar. Otras tuvimos la fortuna como ustedes que dijeron, sí queremos formar parte de la Asamblea Ciudadana de Bogotá. Entonces, estas asambleas tienen 4 características fundamentales. La primera, ya la hablamos, la composición aleatoria. Y por eso ustedes se van a encontrar que aquí hay personas de todas las localidades de Bogotá, de todas las edades, y que hay tantas mujeres como hombres, ni un solo hombre más que mujeres.
algo que es difícil encontrar normalmente en los cuerpos políticos. Pero no solamente eso. El segundo gran atributo de las asambleas ciudadanas es la deliberación. Se trata de, y por eso la charla de José Luis ahora, que es el mayor experto en nuestro idioma en este tema. Y hablo de América Latina y de España, de todos los países hispanohablantes. José Luis nos va a hablar de la deliberación, de qué significa deliberar, qué significa dialogar bien. Entonces la idea es que en esta asamblea tengamos unos diálogos fructíferos, constructivos, organizados, que no nos metamos en las discusiones políticas banales de siempre, sino que nos respetemos, nos escuchemos, pensemos con empatía, pensemos no solo en lo que pasa en mi calle, en mi casa y en mi barrio, sino en la calle, en la casa y en el barrio de los demás. Y que lo hagamos además de una forma informada, y por eso estamos haciendo estas charlas y por eso estamos intercambiando todos estos materiales en WhatsApp, porque no se trata simplemente de conversar, que está bien, sino de hacerlo a partir de una información que estamos todos adquiriendo. Y la última fase de la asamblea, el último elemento de las asambleas ciudadanas, que lo va a mencionar Sebastián, lo va a explicar Sebastián, es el de las recomendaciones, el de los resultados. Lo que aquí salga, lo que salga de la Asamblea Ciudadana será escuchado por el Consejo de Bogotá en las formas que ya explicaremos. Y termino con esto, que es el cronograma, la ruta de nuestro trabajo. En este momento estamos en una fase de formación que ya va a terminar. Este viernes, en su primera parte, va a terminar. El 5 de diciembre tendremos nuestra primera gran sesión estarán allí, habrá miembros del Consejo y tendremos plenarias, comisiones, tendremos ya un diálogo sincrónico entre todos y por los grupos, y en los grupos que tendremos. Y luego nos volveremos a ver el 12 de diciembre. El 5 de diciembre hablaremos acerca de las dificultades en materia de ordenamiento territorial que podamos encontrar, los objetivos en distintos temas, movilidad, espacio público, etc. Y el 12 de diciembre nos vamos a volver a encontrar, ya no para pensar en problemas, sino para pensar en soluciones, para pensar en alternativas, para pensar en posibles caminos que podamos entre todos encontrar. Y luego, con esto le pasamos la posta, como se dice, al Consejo de Bogotá, y a eso va a hacer referencia Sebastián. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien de nuestros asambleístas tiene alguna pregunta en este momento sobre lo que acaba de contarnos Felipe para responderles? No, bueno, listo. Listo, súper. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo quiero contarles un poco, complementando lo que dice Felipe, quiero contarles un poco cómo esto que ustedes están haciendo, ¿no? Participar esta semana, participar el 5 de diciembre en la asamblea, participar el 12, cómo de alguna manera está creando algo diferente al interior del Consejo y está generando un impacto en lo que va a pasar en Bogotá. Entonces yo, digamos, quiero contarles eso. ¿Por qué? Porque es que usualmente cuando uno habla de asambleas ciudadanas y de participación ciudadana, ¿cuál es el principal problema? Que uno participa y eso después no se tiene en cuenta o no. ¿Cierto? Que eso es lo que usualmente pasa, ¿no? Cuando uno critica la participación es porque uno lo invitaron, uno fue y después no pasó nada. Bueno, este caso no va a ser ese caso. ¿Por qué? Porque la Asamblea Ciudadana está diseñada desde un compromiso político de los concejales, y esto es muy importante porque yo quiero hacer énfasis en eso, y es que aquí hay una voluntad política de los 45 concejales, de todos los partidos políticos, de todas las bancadas de izquierda, derecha, de centro, todos entienden que esta asamblea es fundamental para generar unos insumos que les sirvan a ellos para poder cumplir con sus funciones como concejales en el tema de ordenamiento territorial. ¿Listo? Entonces, quiero que se lleven eso en cuenta, eso en la cabeza y tengan eso en cuenta siempre que estemos en cualquier proceso de la asamblea, y es
detrás de esta asamblea, de estas sesiones, de la deliberación, del diálogo y de todo lo que estamos haciendo acá, hay voluntad política. De lo que ustedes hagan se convierta en algo real. ¿Listo? Y eso es muy importante y vamos a hacerle seguimiento. Y ustedes van a ser parte de ese seguimiento, que eso también es muy importante. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. Aquí hay un consejo de Bogotá, un consejo mucho más joven a consejos anteriores. Hay un consejo de Bogotá que tiene más mujeres, es el consejo que tiene más mujeres en la historia de los consejos de Bogotá, ¿no? Tiene 15 mujeres de 45, es el 33%. Bueno, no es mucho, toca seguir avanzando en esta línea, pero digamos que eso nos permite entender que aquí hay unas dinámicas en un consejo diferente que es mucho más joven, es un consejo nuevo, son pocos los concejales, son 20 de los 25 los que están repitiendo, el resto llegan nuevos al Consejo de Bogotá y eso también es muy importante. Y son concejales que llegan con unas agendas, ¿cierto? No son concejales que usualmente vienen de grandes casas políticas y todo esto, no, digamos, hay una nueva ola, digamos, como una composición del Consejo diferente y esto es muy importante porque la asamblea la convoca el Consejo de Bogotá, ¿listo? Entonces ustedes dirán, ¿qué es el Consejo de Bogotá? Pues el Consejo de Bogotá es una corporación, es decir, un cuerpo colegiado, ¿cierto? Que le hace control político a la alcaldía y a la administración distrital, que además tiene la posibilidad de generar normas para nuestra convivencia y nuestra forma de convivir y de vivir en la ciudad. Pero adicionalmente tiene unas responsabilidades muy puntuales como estudiar el plan de ordenamiento territorial, estudiar el presupuesto, estudiar el plan de desarrollo y así sucesivamente. Entonces, tenemos un consejo más joven, nuevo, casi que renovado, en cierto porcentaje, con más mujeres, con unas agendas y parte de esas agendas es esta de la innovación y de la apertura y de la participación ciudadana. Por eso los 45 concejales están metidos en esto con toda la voluntad política. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero contarles qué va a pasar para que ustedes se animen realmente a quedarse en todo el proceso, que el 5 estén muy juiciosos y juiciosas, el 12 también, le metamos la ficha a todo este proceso de aprendizaje estos días, porque es que el 18 vamos a hacer algo. O sea, deliberamos el 5 y el 12, y el 18 nosotros le vamos a entregar los insumos de nuestra deliberación como Asamblea Ciudadana al Consejo. Listo, les vamos a entregar un informe al Consejo, a los 45 concejales y a la corporación en general, al Consejo en general. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Qué se han comprometido con nosotros como asambleístas y asambleístas? ¿Qué se han comprometido? Uno, a hacer un debate en plenaria del Consejo de Bogotá, es decir, los 45 concejales van a escuchar cómo se llegó a la deliberación, cuál fue el resultado de nuestro diálogo como ciudadanos y ciudadanas, y van a debatirlo. Es decir, vamos a invitarles a ustedes, algunos de ustedes, vamos a ver de qué manera les seleccionamos, para que ustedes se paren en el consejo y digan, mire, llegamos a estas conclusiones. ¿Listo? Para que ustedes les digan a los concejales, llegamos a, en términos del ordenamiento territorial, de la estructura ecológica de la ciudad, llegamos a esto. Tenemos estas propuestas, tenemos estas recomendaciones y tenemos estas preguntas. En temas de movilidad, en temas de uso del suelo, ¿cierto? Que es lo del ordenamiento territorial. Entonces vamos a tener la participación de ustedes en una plenaria del Consejo explicándole a ustedes a los concejales cómo se llegó y por qué se llegó y a qué resultado llegó esta Asamblea Ciudadana. Entonces ahí ya tenemos un hito gigante, gigante. Y es que ustedes de alguna manera le están poniendo la agenda al Consejo y eso es buenísimo, eso jamás se había visto. Entonces eso es un tema, ¿listo? Ahí los concejales podrán decir, oiga, ciudadano o ciudadana, ¿por qué llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a esa deliberación? Y chévere que podamos responderle, no, es que debatimos sobre esto, aprendimos sobre esto, discutimos esto y llegamos a esta conclusión. Entonces ahí ustedes tienen también un rol muy importante y es que podamos contarle al Consejo ese informe y esos resultados. Pero ese es el punto 1. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo todos en eso? ¿Tienen alguna duda o sigo? Sigamos y al final me hacen preguntas. Entonces, ese es el punto 1. ¿Cuál es el punto 2? El punto 2 es que en el Consejo de Bogotá existe algo que se llaman las comisiones. Entonces, las comisiones son un grupo de estos 45 concejales
que se unen para discutir unos temas específicos. ¿Listo? Entonces, hay discusiones que se dan sobre comisiones, hay comisiones que se dan sobre temas permanentes, es decir, sobre cosas que siempre el Consejo va a tener que discutir, como la Comisión de Gobierno, la Comisión de Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo, y la Comisión de Hacienda. Esas son las permanentes, pero adicionalmente el Consejo tiene varias comisiones que se van creando de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una comisión que se va a dedicar a estudiar los insumos de esta asamblea. Una comisión accidental dura entre 3 y 6 meses. Y es una comisión que por norma tiene que generar un insumo, tiene que discutir el tema, estudiarlo a profundidad y generar un insumo final. Es decir, sus comentarios, digamos, el informe que se genere de nuestra Asamblea Ciudadana va a ser estudiado por una comisión accidental durante entre 3 y 6 meses. Y durante esos 3 o 6 meses, a ustedes los van a llamar y les van a decir, oiga, venga y cuéntenos cómo llegamos a esto. Lo que ustedes construyan van a contrastarlo con posiciones de expertos y diferentes temas. ¿Listo? Y por último, estos insumos ciudadanos de ustedes, este informe se lo vamos a entregar a todas las comisiones y a todas las bancadas. Es decir, que lo que discutamos acá lo va a tener la bancada de la bicicleta, la bancada ambiental, la comisión del corredor verde, la séptima, todas las bancadas y comisiones que existen en el Consejo van a tener estos insumos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de incidencia nos referimos a esto, a que el Consejo en sus funciones va a estudiar lo que nosotros produzcamos, lo que nosotros saquemos como Asamblea Ciudadana. ¿Listo? Yo simplemente quería contarles eso. Esto es una tarea pues gigantesca de laboratorio con el Consejo de Bogotá. Esto tuvo que haber sido concertado ya con los concejales, con la Junta de Voceros, etcétera. Pero la voluntad del Consejo está dispuesta a eso, a que su participación sea incidente. ¿Listo? Tenga un impacto en algo. Y para eso pues estoy yo aquí contándoles todo esto. Si tienen alguna pregunta, cuéntenme. Gracias, Listo, si Sebastián. háganla por el chat y yo se las contesto por el chat. Si no pueden hablar en estos momentos, algunos estarán trabajando en clase o en diferentes actividades, pero si están pendientes, están escuchando, por favor en el chat escríbanla y la respondemos. ¿Listo? Si tienen preguntas del proceso, los chats de las comisiones también están ahí. ¿Listo? Entonces recuerden eso, voluntad política del Consejo y nuestros insumos ciudadanos, nuestros insumos finales de la Asamblea van a ser estudiados rigurosamente por el Consejo de Bogotá. ¿Listo? Un abrazo. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ya les queda más claro el panorama a nuestros asambleístas. Cualquier pregunta, el chat, estamos disponibles en sus grupos, como dijo Sebastián. Siéntanse orgullosos de ser los primeros participantes de la primera Asamblea Ciudadana de Colombia, de Bogotá y de Colombia. Le voy a dar la palabra a José Luis para que nos cuente la importancia de lo que es deliberar y cómo se hace. Entonces, José Luis, tienes la palabra, preguntas al final y lo hacemos a manera de diálogo, como lo hemos hecho estos días. Entonces, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Laura. Bueno, como decía antes, y sobre todo para los que se han incorporado más tarde, mi nombre es José Luis Martí, vengo de España. Hace muchos años que trabajo sobre temas de democracia y de innovación. Y para mí es un enorme, tremendo placer poder estar esta tarde con ustedes y tener esta charla, este diálogo con ustedes. Tanto Laura como Sebastián, Felipe e Indira me pueden interrumpir cuando quieran y entramos en un diálogo. Y todos los asambleístas también pueden levantar la mano cuando quieran y formular la pregunta o el comentario o la crítica que quieran formularme. Vamos a tener una charla en estos minutos y me gustaría que todos se sientan cómodos y que puedan preguntar lo que quieran, sobre todo, y no se queden con ninguna duda ni con ninguna pregunta por formular. Ahora estaba recordando que mi único viaje a Bogotá, la única vez que he estado en Bogotá, fue en el año 2005, hace exactamente 15 años. Y Laura me estaba contando, antes de comenzar la sesión, que el plan de ordenación territorial vigente está vigente desde hace 16 años y que en realidad está prorrogado porque teóricamente debería durar solamente 12 años.
Eso quiere decir que el plan de ordenación territorial vigente se aprobó un año antes que yo estuviera en Bogotá hace 15 años. Y estoy seguro, aunque no he podido regresar, pero estoy seguro que la ciudad se ha transformado enormemente en estos últimos 15 años. Cuando yo estuve, hace 15 años, ya era una ciudad, se veía vibrante, en transformación, con muchísimos cambios en muchos lugares, y estoy seguro que ha seguido siendo así todo este tiempo. Yo básicamente quería transmitirles, tengo un listado de 10 consejos, 10 ideas que me parece que son importantes para preparar estas conversaciones que ustedes van a tener el día 5 y el día 12, sobre qué es la deliberación, qué tipo de actividad tienen que hacer ese día, qué es lo que se espera de ustedes y sobre todo qué es lo que más importa, dónde deberían ustedes concentrarse en estas 2 jornadas de deliberación. Antes de esto, buena parte de lo que voy a decir en realidad lo ha dicho ya Felipe, así que voy a profundizar un poco en algunas de las cosas que ha dicho Felipe y que él se me adelantó. Pero antes de entrar en estos 10 consejos, me gustaría hacer muy brevemente una reflexión un poco más general, también apuntada antes por Felipe. Y es que pensemos que la democracia tanto a nivel local en la ciudad de Bogotá como a nivel nacional en Colombia o todavía más a nivel internacional o transnacional, la democracia que nosotros conocemos, las instituciones que conocemos, fueron diseñadas hace 2 siglos. En algunos países han sido diseñadas más recientemente, pero siempre siguiendo el modelo de la primera democracia de todas que hubo en la historia, que fue de la democracia moderna que hubo en la historia, que fue Estados Unidos, y que marcó un modelo de cómo pensar las instituciones democráticas, fundamentalmente de forma representativa. Y estas instituciones han sufrido muy pocos cambios en Estados Unidos, pero también en Colombia, también en España, en mi país, y en la mayor parte de las democracias del mundo. En el momento en que se diseñaron las instituciones, se mantuvieron bastante estables, y eso es una parte positiva, que han tenido mucha estabilidad, pero hay una parte negativa de esto, y es que es obvio, esto no tengo que convencerles, seguramente estarán ustedes de acuerdo conmigo, que el mundo está cambiando a una velocidad enorme. Está cambiando muy rápidamente. El mundo de hoy no tiene nada que ver con cómo era el mundo en 2005, cuando yo estuve en Bogotá, y mucho menos con cómo era el mundo en el siglo XX o en el XIX, cuando se pensaron las instituciones con las que nosotros contamos. Entonces, hay algo que está pasando hoy en día en el mundo, en todos los países democráticos, que es, desde mi punto de vista, fundamental, que es que las democracias se están transformando, están cambiándose. Estamos experimentando y estamos innovando para probar distintos mecanismos y distintas fórmulas para ver cómo mejorar nuestras democracias. Porque hay un consenso muy general en la mayor parte de los especialistas y la mayor parte de ciudadanos también que nos acompañan pensando sobre la democracia. Hay un consenso muy general sobre que las instituciones democráticas que tenemos están bien, pero no son suficientes. Necesitamos nuevas herramientas y nuevos mecanismos que ayuden a mejorar y a complementar estas instituciones. Uno de estos mecanismos, como decía Felipe, es el de las asambleas ciudadanas. Es uno de los mecanismos que se ha ensayado en otros países en el mundo, y Felipe nos presentaba algunas fotografías de otras asambleas ciudadanas. Es verdad que es un mecanismo que ya se conoce, que ya se ha puesto en marcha, se ha puesto a prueba en otros lugares, pero en primer lugar, como también remarcaba Felipe, esta Asamblea Ciudadana es la primera que se organiza en Colombia, es la primera que se organiza, por supuesto, en Bogotá. No sé si será la primera, tal vez, en toda América Latina, pero no debe haber muchas otras en América Latina, así que está absolutamente al frente de las experiencias innovadoras en la región, en América Latina, y no han habido tantas asambleas ciudadanas en el mundo. Y de las que se han organizado, la inmensa mayoría eran asambleas que se pudieron realizar de forma presencial. Por eso las fotografías que nos enseñaba Felipe eran fotografías donde los ciudadanos, los asambleístas, deliberaban en un mismo espacio presencialmente. Han habido algunas experiencias recientes desde que comenzó la pandemia
en las que básicamente eran asambleas que ya estaban organizadas previamente, ya se habían comenzado las reuniones previamente y que por culpa de la pandemia tuvieron que pasar a virtualizarse y hacerse a través de una videoconferencia como la de hoy. Por tanto, hay alguna experiencia de asamblea ciudadana online o virtual, pero son muy pocas las que existen en todo el mundo. Así que la Asamblea Ciudadana de Bogotá, esto es importante, claro, y sentirse orgullosos en este sentido, es una asamblea que ahora mismo está marcando una línea de frontera en la experimentación, en la innovación democrática en el mundo, al organizar algo que llamamos Asamblea Ciudadana de forma virtual, debido, por supuesto, a las razones de la pandemia que todos conocemos. Y en algún sentido, todos los expertos del mundo en innovación democrática y en participación democrática, vamos a estar pendientes de cuáles son los resultados que ustedes vayan a producir en estas discusiones y en estas deliberaciones de estos 2 días. Así que es realmente muy, muy importante lo que va a ocurrir en Bogotá. Creo que es una razón para sentirse muy orgullosos y sobre todo por esta idea que también nos presentaba Sebastián, esta voluntad clara del Concejo y de los concejales de escuchar los resultados de esta asamblea. Esto no es frecuente, como ha dicho Sebastián, no es el caso en la mayoría de los mecanismos de participación. No hay una recepción tan directa y tan clara por parte de los representantes políticos. Así que esta es una oportunidad realmente muy, muy buena que yo les animo a todos a tomarla muy seriamente y aprovecharla, porque es muy importante, no ya solo para Bogotá, por supuesto es muy importante para Bogotá, pero es muy importante para Colombia, para América Latina y para todo el mundo, y espero que les vaya muy bien. Yo les deseo la mejor de las suertes. Esta era la reflexión inicial. Yo creo que es importante ustedes como ciudadanos y asambleístas que tengan conciencia de que lo que están haciendo es algo que es muy innovador y que esperemos que todos podamos aprender de esta experiencia, ustedes los primeros, como ahora enseguida les contaré, y que tengan en cuenta que esto es muy importante a nivel también agregado del funcionamiento y de la salud democrática, por supuesto, del gobierno de la ciudad de Bogotá. Es muy importante para la legitimidad democrática del gobierno de la ciudad y para el Concejo, pero también es muy importante para toda la democracia en Colombia. Esta era la reflexión general. Y ahora voy a los 10 puntos que quería compartir con ustedes. Insisto en que me pueden interrumpir cuando quieran, pueden levantar la mano, formular alguna pregunta y tengamos una charla tranquila y cada uno se sienta libre de intervenir cuando quiera. Son 10 consejos o ideas que creo que hay que tener en cuenta para entender bien la naturaleza de esto que llamamos deliberación, que es lo que ustedes van a tener en estos 2 días, fundamentalmente los días 5 y 12. La primera idea ya la han mencionado Felipe y Sebastián. Es que ustedes, las 100 personas que se reúnan en esta asamblea, tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes van a representar a la ciudadanía de Bogotá. Es decir, que ustedes van a estar sentados en esta asamblea virtual, discutiendo con otros ciudadanos, no solamente para explicar sus opiniones o su visión del problema, sino para intentar que su visión del problema sea representativa del conjunto de la ciudadanía de Bogotá. ¿Cuántos ciudadanos hay en Bogotá, Laura? ¿8 millones? Sí. Entonces, usted... Y se está configurando ya legalmente Bogotá región como el área, pero Bogotá 7.508 millones de habitantes. Perfecto. Pues entonces, imaginen, ustedes 100, los 100 asambleístas que se van a reunir estos 2 días a deliberar, tienen la enorme responsabilidad de representar a 8 millones de bogotanos, 7 millones y medio de bogotanos. Por lo tanto, hay que tomarlo como una tarea seria. No se trata de asustar a nadie ni de abrumar a nadie. Al contrario, ustedes tienen que actuar como ciudadanos, que para eso se crean las asambleas ciudadanas, para que ustedes actúen de manera espontánea, natural y con total tranquilidad, pero asumiendo la responsabilidad
que les toca como representantes de estos 8 millones de ciudadanos. Así que es muy importante, eso marca, me parece, este es el primer punto de los 10 que yo quería transmitir, esto marca una actitud que creo que es muy importante que ustedes mantengan y que empiecen a tener desde hoy, que estoy seguro que ya tienen y que en realidad cuando recibieron la llamada y les invitaron a participar, cuando ustedes aceptaron participar en esta experiencia, estoy seguro que ustedes ya tenían esta actitud de responsabilidad. Pero creo que es importante remarcarla y comenzar esta charla y esta discusión sobre la actividad de la deliberación pensando e insistiendo, enfatizando este punto. Cuando deliberamos los ciudadanos, igual que cuando lo hacen los políticos, pero en su caso es obvio, todos vemos a los políticos como representantes, a los que después les vamos a pedir cuentas y les pediremos que rindan cuentas en las elecciones y también en su actividad diaria, ya pensamos en ellos como representantes y esperamos de ellos responsabilidad. Pero también nosotros, los ciudadanos, cuando deliberamos en una oportunidad, en un mecanismo, en un entorno como este de la Asamblea Ciudadana, también debemos asumir esta responsabilidad porque ustedes allí estarán representando al conjunto de bogotanos y no solamente a sí mismos. Esta es la primera idea. La segunda idea tiene que ver, en realidad ya verán que todas van vinculadas, cada una va vinculada con la anterior. La segunda idea tiene que ver con pensar. O sea, la primera tenía que ver con representar y la responsabilidad. La segunda idea tiene que ver con pensar. Justamente porque ustedes tienen una alta responsabilidad el día de la deliberación, los 2 días de la deliberación, ustedes tienen que pensar muy bien las intervenciones que van a hacer en la discusión. A pesar de que, como he dicho antes, la discusión tiene que ser relajada, tiene que ser tranquila, nadie tiene que sentirse ni nervioso, ni asustado, ni tímido, hay que dejar a un lado la timidez y tienen que poder hablar con total tranquilidad y sin tener ningún tipo de obstáculos. La deliberación debe fluir de manera absolutamente natural. Pero es muy importante que piensen las intervenciones que ustedes van a hacer antes de hablar. Porque una deliberación como esta, en una asamblea ciudadana, por supuesto, es obvio, ustedes ya lo saben, no es una conversación como la que uno puede tener con unos amigos en un café o con sus familiares en una casa. No es una conversación privada, es una conversación pública la que ustedes van a tener. Entiendo que se van a grabar las deliberaciones y que ustedes van por tanto, a dejar un testimonio de la participación que ustedes van a hacer en la deliberación, pero además porque cuando deliberan como representantes, como hemos dicho, ustedes tienen un papel público que desempeñar en esa discusión. Así que tienen que pensar muy bien antes de hablar, antes de intervenir, para elegir muy bien los términos en los que tienen que intervenir, como después veremos, después vuelvo a este punto, y buscar la forma más convincente de presentar la visión que ustedes quieran defender. Nosotros, yo soy originario de España, ahora mismo estoy en España, ustedes son colombianos, compartimos una manera de ser, digamos, latina, ¿no?, que nos hace tal vez hablar demasiado o hablar demasiado rápido. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, de Europa del Norte, de Finlandia o de Suecia, que son gente mucho más silenciosa y más callada. Y ellos piensan mucho más antes de hablar. Nosotros somos más impulsivos. Y yo no quiero coartar para nada los impulsos y las actitudes de todos los asambleístas, porque el primer valor, como ya he dicho, es que uno se sienta cómodo en la discusión. Por tanto, cada uno tiene que ser como quiera, como sea y como quiera comportarse. Pero sí es verdad que es muy importante a veces pensar 2 veces las intervenciones que uno va a hacer, como hacemos todos cuando intervenimos en un debate público. Yo ahora mismo estoy en un acto público con ustedes y pienso un poco, me lo he pensado antes, he preparado antes lo que quería transmitirles y charlar con ustedes, y me lo pienso 2 veces todo lo que estoy diciendo antes de decirlo justamente para tomarles en serio y respetarles a ustedes como deliberantes en esta deliberación común. Este era el segundo punto. El tercer punto, que conecta con el anterior, es el punto del respeto. Y Felipe también lo mencionaba.
Una deliberación exige, es absolutamente fundamental, que los deliberantes se respeten los unos a los otros. Por supuesto, esto no hace falta, no voy a detenerme en ello, es obvio que no se puede insultar a los demás asambleístas, que no se puede ofender a nadie, hay que intentar evitar el lenguaje que pueda resultar ofensivo, hay que tratar siempre a los demás con respeto, hay que tratarles como a ustedes les gustaría que los demás les trataran a ustedes. Esta regla de reciprocidad que es absolutamente fundamental en la deliberación. Deliberar es conversar con otras personas que son iguales a nosotros, que tienen el mismo estatus y por lo tanto merecen exactamente el mismo respeto, el mismo reconocimiento y la misma actitud absolutamente escrupulosamente respetuosa. Así que el tercer punto de estos 10 es el respeto que facilita justamente que el diálogo sea productivo. Si no hay respeto, entonces el diálogo deja de ser productivo y se convierte, muchas veces deriva en una pelea, en un conflicto, en un insulto, en una ofensa. Todas estas cosas son totalmente improductivas, no va a salir ningún resultado positivo de la falta de respeto de un deliberante a otro. Así que es una norma básica, tampoco me detengo demasiado, pero es importante incluirla dentro de estas 10 normas o consejos que yo quería transmitirles. La cuarta, que de nuevo conecta con la anterior, que surge de esta idea de respeto, es una idea que mencionó Felipe también en su intervención. Es la idea, la actitud de la empatía. El respeto que ustedes les deben a los demás no es solamente el respeto básico de no insultarles o no ofenderles, que por supuesto, ya he dicho que lo doy por supuesto. Es algo más. Tienen que asumir una cierta empatía, que quiere decir básicamente intentar ponerse en el lugar del otro. Cuando ustedes estén escuchando a otro asambleísta intervenir en la deliberación, ustedes tienen que intentar ponerse en su lugar, intentar entender lo que está diciendo el otro asambleísta de una manera no solo, como digo, respetuosa, por supuesto, sin interrumpir, ¿no? sin impedir que el otro hable o sin interrumpirle cuando está hablando, siempre escuchando respetuosamente, pero además con empatía, con un ejercicio de intentar ponerse en el lugar del otro, sobre todo para entender exactamente qué es lo que el otro está diciendo y está defendiendo en el debate. Esta sería la cuestión de la empatía. Relacionado con esto, hay que escuchar al otro de manera activa. No es suficiente con, está muy relacionado con la empatía, como digo, no es suficiente con escuchar lo que los demás dicen. Por supuesto, hay que dejar en una deliberación, cada deliberante, cada asambleísta en este caso, tiene que tener la oportunidad de poder intervenir, de poder expresarse tantas veces como sea posible. Por supuesto, siempre hay una limitación de tiempo. Habrá una limitación temporal y ustedes tendrán un tiempo en cada una de las 2 reuniones y no podrán extenderse más de ese tiempo. Pero dentro del tiempo establecido, el ideal es que todos los asambleístas, todas las personas que pertenecen a la asamblea, puedan intervenir tantas veces como deseen para expresar sus opiniones y sus puntos de vista. Por tanto, tienen un derecho a expresar esos puntos de vista, pero tienen también derecho a ser escuchados. Y esta escucha por parte de los demás tiene que ser, como ahora decía, una escucha activa. Quiere decir que, esto como decía está vinculado con la empatía, quiere decir que no solo tienen que tratar de entender lo que está diciendo el otro, sino que tienen que además verlo de la mejor manera, a la mejor luz, intentando buscar la mejor interpretación de lo que está diciendo el otro. Todos ustedes sabrán que a veces cuando discutimos, por ejemplo, con amigos o con compañeros de trabajo, por ejemplo, a veces malinterpretamos las palabras de las personas con las que discutimos, ¿no? Alguien nos dice algo y nosotros lo entendimos mal y puede ser que esto cause un malentendido. La malinterpretación es algo muy común en las discusiones, pero hay que intentar evitarlo. En una buena deliberación, los deliberantes hacen un esfuerzo activo para entender de la mejor manera posible lo que están diciendo los demás. Porque es muy normal cuando deliberemos, cuando estamos en una discusión, es muy frecuente que uno se preocupa de, como antes decía, de pensar 2 veces lo que uno va a decir, de explicar lo que va a decir de la mejor manera, argumentando, ahora explicaré en qué consiste,
Y normalmente lo natural es esto, que uno se preocupe mucho de cómo va a decir lo que uno quiere decir. Pero la deliberación, por supuesto, tiene que ir en las dos direcciones. Yo me tengo que preocupar de decir algo que suene bien, que sea convincente, pero también tengo que intentar activamente comprender y entender bien lo que están diciendo los demás, para ponerme en su lugar y entender que todos somos ciudadanos iguales, no importa de qué distrito o de qué barrio o de qué zona de la ciudad uno sea, no importa qué profesión uno tenga o a qué se dedique, etcétera, ni su origen, no, todo esto no importa. Debe ser totalmente irrelevante a la hora de guiar una deliberación. En una deliberación somos todos seres humanos, todos personas con igualdad de estatus y todos merecemos no solo el respeto básico que antes decía, sino también este esfuerzo suplementario de entender activamente lo que nos están diciendo los demás. Esto me lleva al punto sexto. Cuando nosotros escuchamos a los demás activamente y con empatía, y por supuesto con respeto, nosotros podemos aprender. Y esto es fundamental en la deliberación. Mi consejo sexto es que ustedes tengan el objetivo de aprender. Acudan el día 5 a la primera deliberación con la mente abierta, con ganas de aprender, de escuchar a los demás y de intentar entender distintos puntos de vista. La democracia siempre, una democracia de calidad implica diferencias en puntos de vista, en formas de ver las cosas, en vidas distintas. El pluralismo y la diferencia es intrínsecamente asociada a la democracia y es algo valioso, o sea que hay que valorarlo positivamente. Mi consejo sexto es que acudan a esas reuniones con ánimo de aprender de los demás, en primer lugar, porque siempre podemos aprender todos unos de otros, y aprender también uno mismo, porque yo les aseguro, y me encantaría tener la ocasión de charlar con ustedes después de la segunda reunión de la deliberación, para que me explicaran cómo ha ido la deliberación. Lamentablemente no lo podremos hacer, pero me encantaría poder tener esa charla con ustedes. Pero estoy seguro que cuando acabe la segunda deliberación, ustedes, sobre todo si han seguido estos consejos y han deliberado de forma con calidad y de forma sincera y genuina, estoy convencido de que ustedes habrán aprendido muchas cosas después de esta deliberación. Un objetivo central siempre en la deliberación es el aprendizaje colectivo. Y yo, como les decía, llevo más de 20 años estudiando experiencias de este tipo. Todas las personas que han participado en experiencias deliberativas, no solo del modelo de las asambleas ciudadanas, sino de cualquier formato posible, todas enfatizan la idea del aprendizaje. Se sienten muy orgullosas de haber podido participar en experiencias como esta porque, entre otras razones, porque han podido aprender sobre la complejidad de la política, sobre la riqueza de puntos de vista y de perspectivas que hay en la ciudadanía y sobre los asuntos que ustedes tienen que deliberar en torno al plan de ordenación territorial. Así que acudan a las dos sesiones con ánimo de aprender, con la mente abierta y con ganas de escuchar activamente a los demás. El punto séptimo, ya he dicho que son 10, así que vamos acercándonos al final. El punto séptimo es el punto de argumentación en sentido estricto. La deliberación se basa en la argumentación. Ustedes, cuando participen en esa discusión, lo que se espera de ustedes es que puedan argumentar en favor de la posición que ustedes quieran. Ustedes son absolutamente libres. La deliberación es incompatible con la coacción, así que nadie puede coaccionarles a que defiendan ningún punto de vista. Nadie puede tampoco impedirles que hablen defendiendo un punto de vista determinado o cortándoles la posibilidad de intervenir cuando están defendiendo ese punto de vista. La deliberación tiene que ser libre, así que ustedes van a defender el punto de vista que ustedes quieran, el que ustedes tengan. De algunas cuestiones estoy convencido que de algunos de los temas que ustedes van a discutir, ustedes tendrán opiniones muy contundentes, muy firmes, porque a lo mejor ya los han pensado antes o tienen que ver con cuestiones tal vez ideológicas en las que ustedes tienen una posición ya tomada muy firme. En otros casos, en otros puntos de la discusión, ustedes tendrán muchas dudas, como es normal, como todos tenemos dudas cuando discutimos y deliberamos sobre cualquier cuestión. Como los políticos mismos también tienen muchísimas dudas
cada vez que inician una deliberación sobre cualquier tema. Es normal, por tanto, que en algunos casos tengan dudas y en otros tengan convicciones más fuertes. En cualquiera de los dos casos, ustedes tienen que poder expresarse de forma siempre argumentativa. Es decir, si tienen dudas, pueden preguntar estas dudas y pedir ayuda a los demás. Esto forma parte, no lo he dicho antes, pero forma parte de la idea del aprendizaje que yo les trataba también de contar. Ir con una actitud de aprender a la deliberación significa también ser capaz de formular preguntas. Ustedes en estas deliberaciones no solamente van a afirmar cosas y a tratar de defender posiciones, sino también a resolver dudas que puedan tener. Pero cuando ustedes vayan a defender una posición y quieran defender su perspectiva, su visión del problema, sea la que sea, y son perfectamente libres de defender la que ustedes quieran, cuando lo vayan a hacer, lo que tienen que intentar es dar argumentos, dar razones que los demás puedan comprender. No se trata únicamente de afirmar una opinión. No se trata de que ustedes vayan a la deliberación de estos 2 días y digan, yo sobre esto, sobre esta cuestión, mi opinión es esta, la siguiente, la que sea. Afirmar una posición o una opinión está muy bien, es el primer punto de partida, pero a partir de ahí ustedes tienen que seguir argumentando y tienen que explicar por qué ustedes piensan de esa manera. Y cuando expliquen por qué, ustedes tienen que darles razones a los demás que puedan resultar convincentes a los demás. Porque el objetivo de toda deliberación es conseguir consensos. Ahora después vuelvo sobre este punto. Así que ustedes tienen que intentar convencer a los demás. A lo mejor lo lograrán o a lo mejor no lo lograrán. Pero deliberar significa esto, significa intercambiar razones, cada uno de los participantes en la deliberación, en favor o en contra de determinadas posiciones. Y ustedes pueden dar razones a favor de su posición, defender su posición, o también pueden dar razones que critican las posiciones de los demás. Esto es absolutamente admisible, permisible. Deliberar significa también criticarnos. Por supuesto, vuelvo atrás, siempre sin faltar el respeto a nadie. Esta es la regla fundamental. Cuando criticamos los argumentos del otro, estamos criticando los argumentos, no estamos criticando a la persona. Nunca podemos faltar al respeto a la persona que ha dado una opinión y ha defendido una posición. Por supuesto, no se puede ridiculizar la opinión de nadie. Y esto es muy importante, por supuesto, mantener la regla básica de respeto, pero también entender que cuando nosotros defendemos nuestra posición en la deliberación, los demás nos van a poder criticar cuando sea su turno y nosotros no tenemos que sentirnos ofendidos porque critiquen nuestra posición o nuestra intervención. Porque no hay que tomarse las críticas como ofensas personales. Bien, esto va en las dos direcciones. Uno tiene que intentar formular críticas siempre de forma constructiva para convencer al otro de que tal vez nosotros creemos que el otro está equivocado, pero hay que hacerlo de forma que intente convencer al otro, que intente traer al otro a nuestro campo, a nuestra posición, por lo tanto, sin ofender al otro, sin desautorizar al otro, ni ridiculizar la opinión que el otro ha defendido. La argumentación, que es este punto séptimo de los que quería compartir con ustedes, es tal vez el más importante, porque la deliberación, a diferencia de otras actividades, a veces con otros ciudadanos lo que hacemos es negociar, por ejemplo, ¿no? Vamos a comprar un producto y negociamos el precio, a lo mejor. La negociación es un tipo de comunicación distinta que no tiene nada que ver con la deliberación. En la negociación, cada negociador defiende su interés personal, egoísta, y no tiene por qué justificarse. Si estamos negociando el precio, yo como comprador lo que quiero es pagar el precio más bajo posible y el vendedor, por supuesto, quiere cobrar el precio más alto posible y esto se comprende y son las reglas del juego de la negociación. Y en la negociación, básicamente, uno lo que busca es hacerse concesiones mutuas o a veces incluso también entrar en una negociación más dura y amenazarse o tratar de forzar al otro a aceptar un acuerdo en lo que nosotros estemos negociando. Pero ustedes no van a negociar en los 2 días de la Asamblea Ciudadana, no van a negociar. Ustedes van a deliberar. Y es muy importante entender la diferencia. Ustedes van a deliberar, como decía al principio, en representación de los 8 millones de ciudadanos bogotanos y, por lo tanto, ustedes van a defender su visión de cuál es el interés común, el bien común de los ciudadanos de Bogotá. Ustedes no van a defender su interés particular como personas, sino que van a defender su
perspectiva de cuál es el interés común de la ciudad de Bogotá y qué es lo que beneficiaría a la ciudad de Bogotá. Este es el objetivo, conseguir encontrar entre todos cuáles son las decisiones que al final van a beneficiar a la ciudad de Bogotá y, por tanto, a toda la ciudadanía de Bogotá. Me quedan únicamente 3 puntos. El punto octavo es, uno tiene que tener en toda deliberación una gran actitud de modestia. Por supuesto, antes he dicho, ustedes seguramente sobre algunos de los temas que van a discutir van a tener opiniones muy contundentes, muy firmes. Ustedes estarán convencidos de que tienen razón en esa cuestión. Todos estamos convencidos de que tenemos razón en algunas cuestiones. Esto nos pasa a todos. Y cuando nos pasa, cuando estamos convencidos de algo, nos cuesta mucho entender la actitud de los que piensan diferente, porque claro, nosotros cuando pensamos firmemente en algo es porque pensamos que es correcto, y es correcto para todos. Pero hay que tener un poco de modestia. En la deliberación siempre es mejor tener una actitud de modestia, y esto tiene que ver con lo que antes decía de la empatía también, de intentar comprender que todos los que estemos allí situados en la Asamblea Ciudadana deliberando, todos podemos tener una parte de razón, porque todos tenemos una visión de los problemas comunes que puede ser tal vez una visión distinta porque estamos viendo el problema desde una posición diferente, porque, por ejemplo, vivimos en un barrio o en un distrito diferente, o porque tenemos una experiencia como ciudadanos diferente a la de los demás asambleístas. Y todas las perspectivas son importantes. Los problemas sobre los que ustedes van a discutir son problemas complejos. Todos son problemas con muchas dimensiones, con muchas caras, con muchas facetas. Y es muy posible que todos ustedes estén viendo aspectos distintos del mismo problema. Y de lo que se trata es de que todos colectivamente puedan construir una visión colectiva, global, del problema complejo, compartiendo cada uno su visión parcial de ese problema complejo. Pero para eso es fundamental, como decía, la modestia, la actitud de, a pesar de que en algunas ocasiones ustedes estén convencidos de que tienen razón en sus convicciones, a pesar de eso entiendan que de todos modos los demás ciudadanos y los demás asambleístas también pueden tener razón. El noveno consejo, me quedan solamente 2. El noveno consejo es que la deliberación busca como objetivo crear consensos. Entonces, ustedes cuando deliberen y discutan y ofrezcan razones, argumentos en defensa de sus posiciones o critiquen las posiciones de los demás, ustedes tienen que hacer esto con el ánimo de convencer a los demás de forma racional, con argumentos, con razones. El objetivo ideal, si ustedes tuvieran muchísimo tiempo ilimitado, pudieran reunirse muchos días y tuvieran todos los recursos necesarios, toda la información necesaria, y tuvieran acceso también a todos los expertos para hacerles las preguntas que ustedes quisieran. El objetivo último, ideal, sería que ustedes alcanzaran un consenso total sobre los problemas que tiene la ciudad y sobre cuál es la mejor manera de afrontar esos problemas. Por supuesto, esto en la práctica es imposible, y es imposible en primer lugar porque no tendrán todo el tiempo del mundo, solo van a tener 2 días. Estoy convencido, podemos hacer una apuesta, estoy convencido de que muchos de ustedes van a pensar que les faltará tiempo, que necesitarían más tiempo, siempre suele ser así, y si les dieran 2 días más para seguir discutiendo, al principio lo agradecerían, pero después acabarían esos 2 días y seguirían pensando que les ha faltado tiempo, porque en realidad siempre falta tiempo. La falta de recursos es la que es y por supuesto, el consenso va a ser imposible de alcanzar. Sería casi un milagro que alcanzaran un consenso, una unanimidad de los 100 deliberantes en la Asamblea respecto a las conclusiones que surgen de las asambleas. Pero descartando de entrada esa posibilidad, porque si no es imposible, al menos es muy, muy improbable, en todo caso ustedes deben aspirar como objetivo a alcanzar el máximo consenso posible, a buscar acuerdos que representen a la mayoría de los 100 asambleístas, que sean acuerdos que la mayoría de esos 100 de ustedes, la mayoría de ustedes, puedan suscribir, puedan firmar y sentirse cómodos con estos acuerdos. Así que el objetivo tiene que ser alcanzar el consenso más amplio posible.
Y piensen, volviendo a esta reflexión que hacía Sebastián al principio, piensen de nuevo, qué maravilla, qué gran oportunidad que tienen ustedes, porque el Concejo se ha comprometido a tomarse en serio los resultados de la deliberación de estos 2 días. Esto es una gran oportunidad, créanme, en muchas experiencias de participación y de asambleas ciudadanas esto no ocurre. Es una gran oportunidad, es un lujo y hay que aprovecharlo. Pero piensen ahora en el documento que van a recibir los concejales. Ese documento tiene que ser, como decía, representativo del mayor consenso posible, y si ustedes logran convencer a una gran mayoría de los asambleístas, si el acuerdo final puede venir refrendado por el apoyo de una amplia mayoría, vamos a suponer de 70, 80 de los 100 asambleístas, eso va a reforzar esa conclusión. Pónganse ahora en los zapatos, en la piel de los concejales cuando reciban el documento. Si el documento que ellos reciben viene con el apoyo de 80 de los 100 asambleístas, los concejales no podrán ignorar en ningún caso, en ningún sentido, el contenido del documento, porque ese documento representará una voluntad muy ampliamente compartida por parte de la ciudadanía, una ciudadanía plural. Por tanto, ese debería ser el objetivo. El objetivo debería ser construir los consensos más amplios posibles. Y para construir consenso, el secreto siempre es el mismo. El secreto está en realidad basado en los 8 consejos que les he dado antes, en el respeto mutuo, en la empatía hacia los demás, las ganas de aprender unos de otros, la escucha activa, la argumentación. Si uno sigue todos estos consejos, va a tener más probabilidades de éxito a la hora de conseguir consenso final. Y si no se consigue consenso, en cualquier caso, el resultado final siempre será mejor que antes de haber deliberado. Porque, ya lo verán ustedes, después de esos 2 días de debate, ustedes habrán aprendido cosas, sus opiniones, si no han cambiado de opinión, serán más firmes, estarán más bien fundamentadas, porque las habrán puesto a prueba con los demás ciudadanos, y en algunos casos, ustedes habrán cambiado de opinión. Y eso no deben verlo como algo negativo. Volvemos al punto de la modestia que decía antes. Cambiar de opinión a mitad del debate no es algo negativo. Al contrario, si cambiamos de opinión porque otro asambleísta nos ha mostrado un argumento mejor, más contundente en favor de una opinión distinta, eso deben verlo ustedes como algo muy positivo, algo que les tiene que hacer sentir orgullosos. Cambiar de opinión sobre la base de los argumentos que nos den los demás es algo realmente muy positivo. No es para nada una rendición ni algo de lo que avergonzarse, todo lo contrario, es algo de lo que sentirse orgullosos. Así que ojalá haya muchos cambios de opinión en las 2 jornadas de deliberación que ustedes van a tener en las próximas semanas. Y termino muy brevemente con el punto 10º, que es muy, muy breve. El punto 10º es: acudan, por favor, sigan mi consejo y acudan a estas 2 jornadas, el día 5 y el día 12, con el ánimo de divertirse. El punto 10º es un punto sobre la diversión, sobre el disfrute. La deliberación hay que disfrutarla, hay que divertirse cuando uno está deliberando. No hay que tomarlo como una batalla, como una guerra, como una contienda. No es un enfrentamiento, no vamos a ir a discutirnos para defender ningún terreno ni ninguna posición. Felipe también les decía, mantengan una deliberación, por favor, al margen de los partidismos y de las cuestiones de banderas o del color político con el que uno se sienta más a gusto. Dejen todo eso a un lado y discutan sobre posiciones, sobre problemas y sobre soluciones a esos problemas, cada uno desde la opinión que tenga. Pero sobre todo, diviértanse, porque cualquier actividad, los seres humanos, en el fondo somos siempre un poco niños, ¿no? Y siempre todo lo que hacemos, si lo hacemos con diversión, siempre es mucho más provechoso y más fructífero. Así que estoy seguro de que si ustedes se divierten en esas 2 jornadas deliberativas del 5 y el 12, el resultado que van a producir, el resultado que van a llevar al Concejo, será de mucha mayor calidad y además ustedes habrán pasado un buen rato discutiendo. Estos son mis 10 consejos que quería compartir con ustedes y ahora me gustaría en los minutos que tenemos que tengamos una charla o que hagan, si quieren formular alguna pregunta o intervenir.
Muchas gracias, José Luis, por esos 10 puntos para deliberar. Espero que les haya quedado claro a nuestros asambleístas. Muy buena charla, gracias. Vamos a darle la palabra a ciudadanos y ciudadanas que quieran participar, hacer algún tipo de pregunta, comentario o reflexión. Pueden irlos haciendo por el chat si lo desean, o pueden levantar la mano. Entonces, ¿quién se anima? Bueno, yo les recuerdo los 10 puntos que habló José Luis. El primero, la representación. El segundo, pensar. El tercero, el respeto. El cuarto, la empatía. El quinto, una escucha activa. El sexto, aprender. El séptimo, argumentar. El octavo, la modestia, muy importante, la modestia. A veces nos sentamos en nuestra posición y no, hay que tener modestia, como nos explicaba José Luis. El noveno, crear consensos. Y el décimo, bueno, lo vamos a disfrutar, hay que disfrutar este ejercicio. Entonces, ¿alguien algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario, reflexión? Felipe. Claudia pide que los repitas. Dice, por favor, repites. Dice Claudia, y es que la verdad son 10 principios tan buenos que casi que, José Luis, yo creo que vamos a hacer como una infografía con esos puntos, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Porque es un gran decálogo el que nos has enseñado. Yamile también dice que si puedes repetir, Laura, los 10 puntos, por favor. Ya los repito. Y José Luis, si tienes tiempo en la semana, el 9 de diciembre o el 10, ya que quieres saber cómo nos fue en la primera liberación, estás cordialmente invitado. Y hacemos un diálogo también ameno, cuadramos horarios y nuestros asambleístas, si lo desean también, me parece pertinente. Entonces, son el primero, los 10 puntos para deliberar. El primero, la representación. Ustedes van a representar, como decía José Luis, a todos y todas las bogotanas y bogotanos, porque ustedes han sido escogidos aleatoriamente para representarlos a ellos. El segundo, pensar bien lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. El tiempo, siempre pareciera que no se acabara, pero sí se acaba. Debemos pensar bien lo que vamos a decir. El tercero, muy importante, el respeto. Tenemos que respetarnos entre los asambleístas, tenemos que respetar las posturas de los demás. Así no estemos de acuerdo, pero hay que respetarnos, ¿sí? Todos ustedes son tan valiosos como el otro, ¿sí? Entonces, el cuarto, la empatía, ponernos en el lugar del otro. Sí, de mi compañero al que estoy escuchando que vive en una localidad, por ejemplo, y trabaja en la localidad que es extremo de Bogotá, por ejemplo. Tenemos que ponernos en el lugar del otro en todos los aspectos. Entonces, esa es la empatía, el cuarto. El quinto es la escucha activa. Tenemos que aprender a escucharnos. Tenemos que aprender a escuchar a lo que dicen los demás, nuestros otros asambleístas. El sexto, aprender. El séptimo, argumentar. Saber argumentar, crearnos en un criterio lo que vamos a decir, argumentarlo, tener las razones, o no, tener cómo lo vamos a decir, y son los puntos para argumentar mi posición. El octavo, la modestia. El noveno, crear consensos. Llegar a acuerdos. Si bien podemos pensar diferente, pues tratemos de llegar a un acuerdo, ¿por qué no? El décimo, disfrutar. Esta va a ser una experiencia y la primera asamblea de Colombia, entonces vamos a disfrutarla. José Luis, ¿lo dije bien? José Luis, ¿lo Perfecto, dije sí, bien? sí. Lo dijiste perfectamente, Laura. Perfecto. Tenemos, Laura, algunos comentarios en el chat. Si de pronto los puedes leer. Bueno, nos dice Yamile que 10 puntos muy importantes que aprendió hoy.
Nos dice Diego Melo, lo que más me gustó fue cuando José Luis dijo que debemos escuchar a los demás, cosa que se pierde o no sabemos cómo hacerlo por la falta de cultura. Así es, Diego. Lady nos dice, es importante cuando se delibera hacerlo con argumentos de peso, de acuerdo al tema, teniendo en cuenta que se tomarán decisiones importantes para la ciudad. Así es, Lady. Les queremos dar las gracias a todos ustedes, los asambleístas. Hoy no tenemos más charlas. Mañana tenemos a las 8 de la mañana una charla que es cómo definir un problema público, ¿sí? Todos los temas que vamos a tratar van a tener una incidencia en lo público. Entonces vamos a aprender un poco mañana a las 8 de la mañana con Victoria Alsina. Entonces, ya les recordamos en cada uno de sus grupos. Gracias por la charla, José Luis. Y bueno, quedamos a la espera si puedes organizarnos entre la semana después del 5, la deliberación, hasta el 12 y cuadramos. Sin duda. Mis últimas palabras es que les deseo a todos los asambleístas mucha suerte, que se diviertan mucho en la deliberación y que aprendan mucho. Y quedamos en contacto entonces para que me expliquen cómo ha ido la primera jornada. Muchos ánimos a todos y que les vaya todo muy bien. Mis mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas Muchas gracias. gracias, José Luis. Bueno, y nos vemos entonces mañana, ¿no? Con todos, sí. Chao, que estén bien.